Cordial saludo a todos. En este episodio denominado Raíces históricas de la pedagogía, un viaje a la comprensión educativa, Wilmer Urango Albonis, Jennifer Rosario Estrada y quien les habla, Keider Suárez Ramos, conversarán sobre la comprensión histórica en el quehacer educativo y pedagógico. Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy exploraremos un periodo crucial en la historia de la educación, la Europa de la posguerra y el surgimiento de las pedagogías críticas. Nos basaremos en el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica por Zuluaga y Josebas, génesis y desarrollo de los sistemas educativos iberoamericanos, en el análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia por Pérez e Idarriaga y el análisis de Miguel Maldonado en su obra Pedagogías Críticas, específicamente en el capítulo que detalla el contexto europeo entre 1947 y 1978. Este periodo, marcado por la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, fue un caldo de cultivo para ideas revolucionarias y, por qué no, innovadoras de la educación. Así es, profe Keider. El análisis de Miguel Maldonado en su obra Pedagogías Críticas explora el contexto histórico y social que dio origen a las pedagogías críticas en Europa, centrándose en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de 1970. El autor argumenta que las pedagogías críticas surgieron como respuesta al desencanto con los modelos educativos tradicionales, y si bien lo entendemos, que estaban quedando obsoletos, y a la necesidad de transformar la sociedad. Surgía una necesidad de evolucionar, avanzar según el pensamiento de esa época. Profe Wilmer, digamos que acá existieron unos puntos claves. ¿Cuál considera usted que fue uno de ellos? Así es, Jennifer. Pues mira, uno de esos puntos tiene que ver con lo que es el proceso de la posguerra. Pues tengamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, generó una gran devastación en múltiples países, especialmente los europeos. Pues esto generó una necesidad de reconstrucción. Esa reconstrucción pues generó un clima de cuestionamientos, sobre todo en aquellas estructuras sociales y educativas que existían para la época. Pues la Guerra Fría y la división ideológica que existía entre los dos bloques que no solamente afectaban el tema económico, sino que también llegó a afectar el desarrollo de las pedagogías críticas, las cuales buscaban promover una educación emancipadora y liberadora. Ahora, aquí cabe aclarar que la educación emancipadora hace referencia a un enfoque educativo que busca liberar a los individuos de las estructuras de opresión y desigualdad, permitiéndoles desarrollar su pleno potencial y participar activamente en las transformaciones de la sociedad, basándose en la conciencia crítica, en la transformación social, en la emancipación y en el diálogo. Profe Keider, ¿cuál consideras que fue otro aspecto clave? Profe Jennifer, otro aspecto importante fue la influencia de la teoría crítica. Entonces mira, la teoría crítica en la educación de Frankfurt, con su crítica a la racionalidad instrumental y su énfasis en la emancipación, tuvo un impacto significativo en las pedagogías críticas. Conceptos como la alineación y la búsqueda de la autonomía se volvieron centrales en el debate educativo. Ahora bien, la teoría crítica proporcionó un marco teórico para analizar y cuestionar las estructuras de poder en la educación. Influyó en el desarrollo de las pedagogías que buscaban transformar la educación en una herramienta para la emancipación y la justicia social. Inspiró la creación de modelos educativos que fomentan el diálogo, la participación, la reflexión crítica y la acción transformadora. Ahora, ¿a qué hace referencia cuando se habla de alineación y búsqueda de la autonomía? Bueno, mira, la alineación hace referencia a cómo la teoría crítica analiza cómo la sociedad moderna alinea a los individuos, separándolos de su propio potencial y de su capacidad para transformar la realidad en el ámbito educativo. Esto se traduce en la crítica a modelos que fomentan la pasividad, la conformidad y la falta de autonomía. En la autonomía,
hace referencia a lo que mencionó el profe Wilmer anteriormente sobre la emancipación. Así es. Otro punto clave fue la crítica a la educación tradicional. Las pedagogías críticas cuestionaron el modelo educativo tradicional, al que consideraban alineante y reproductor de las desigualdades sociales. Se propuso una educación centrada en el desarrollo del pensamiento crítico, la participación activa y la transformación social. En síntesis, el capítulo de Maldonado destaca cómo el contexto histórico y social de la Europa de posguerra, marcado por la devastación, la Guerra Fría y los movimientos sociales, dio origen a las pedagogías críticas. Estas pedagogías buscaron transformar la educación y la sociedad, promoviendo una educación emancipadora, liberadora y centrada en el pensamiento crítico. En este viaje por la historia de la educación nos muestra que es necesario realizar cambios para avanzar y evolucionar, reflexionando sobre nuestras propias prácticas y basados y fundamentándonos en el pasado. Bueno, profe, hablamos un poco de historia, pero también debemos hablar de los avances del sistema educativo en el contexto colombiano. Este se segmentó en 4 intervenciones distintas que agrupan los principales acontecimientos históricos relacionados con el desarrollo de la educación, desde sus inicios hasta la educación de la Colombia actual. Estos postulados se basan en el análisis de Vargas y Gallego, 2019, en su artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Bueno, profe Keider y profe Jennifer, sí, yo creo que es bastante necesario hacer un análisis de cómo ha evolucionado el proceso educativo en nuestro país, ¿cierto? El cual, bueno, si hacemos un devenir histórico de ese mismo proceso, nos vamos a encontrar con que uno de los elementos que quizá más va a resaltar es el fuerte apego que tuvo la educación en nuestro país en sus inicios con el modelo educativo que se implantó en Europa, el cual era un modelo educativo pensado en educar a las élites, ¿cierto? Y dirigido por personas muy cercanas a la Iglesia Católica. Pues bueno, si miramos el contexto colombiano en sus inicios, pues este proceso fue quizás similar. Parafraseando un poco a Melo 2017, él nos dice que, bueno, por allá en los siglos XVI y XVII, cuando la educación en Colombia comenzó a tomar forma, tuvo una gran influencia por las comunidades religiosas que llegaron a estos territorios posterior a lo que fue la conquista y el proceso de colonización de los territorios. Él resalta a 2 grupos fundamentales, que fueron los padres dominicos y los jesuitas, ¿cierto? Nos dice que por allá en 1551 los dominicos establecieron los estudios generales en Bogotá, que posteriormente se convertiría en lo que hoy día es la Universidad Santo Tomás. Y por su parte, los jesuitas aportaron al sistema educativo con un importante documento llamado Razón y Organización del Estudio de Jesús, ¿cierto? El cual pues describía cómo era el modelo educativo que ellos pensaban implantar o desarrollar. Posteriormente, en 1621, con autorización papal, se permitió emitir grados universitarios, lo que generó que, bueno, se dieran la fundación de las universidades de estos movimientos religiosos en Colombia. Citando a Diana Soto Arango, 2005, nos comenta que el origen de estas universidades fue diverso y se debió a iniciativas de las diferentes comunidades, arzobispos y filántropos. Aquí nos dice que, bueno, una de las primeras universidades en crearse en Colombia fue la Universidad Javeriana y posteriormente los agustinos calzados fundaron la Universidad San Nicolás de Mira en 1694, autorizada por el Papa Inocencio XII, lo que marcó pues un hito importantísimo en la educación superior del país. Ahora, cabe destacar que, bueno, esta educación tenía
unos fundamentos, tenía unos matices. Y bueno, esta educación estaba centrada en lo que era la teología, las humanidades y las artes. Y como dije al principio, pues bueno, era una educación que estaba pensada única y exclusivamente para las élites coloniales. Así es, profe Wilmer. Y avanzamos al siglo XVIII con la Ilustración y las reformas educativas, un periodo de grandes cambios intelectuales y culturales. La Ilustración llegó a Colombia con ideas renovadoras, insistiendo en la importancia de las ciencias y las letras, como la historia natural, la física y la astronomía. Durante el reinado de Carlos III se crearon las escuelas de primeras letras, donde se enseñaban a leer, escribir y contar. Estas escuelas buscaban extender la educación básica, aunque seguían siendo limitadas en su alcance. Además, en este siglo los franciscanos fundaron la Universidad San Buenaventura en 1747, ampliando el panorama educativo. Este periodo sentó las bases para una educación más secular y científica, aunque aún bajo la influencia de la Iglesia. Profe, permítanme agregar que en el siglo XIX y XX la educación en Colombia experimentó transformaciones significativas. Francisco de Paula Santander impulsó la creación de centros educativos y promulgó el decreto del 8 de noviembre de 1825, que buscaba reducir el control eclesiástico sobre la educación. Esta reforma generó tensiones entre las élites políticas y religiosas, especialmente con la introducción de las ideas utilitaristas de Jeremy Bentham. Y bueno, en 1850 la Ley 15 de Mayo decretó la supresión de las comunidades religiosas y sus obras, incluyendo universidades. Y ya en el siglo XX destacamos la innovación del sacerdote José Joaquín Salcedo, quien en 1947 inició la educación a distancia a través de la radiofonía en Boyacá. Este fue un paso pionero en la democratización del acceso al conocimiento. Profe Keider, esa última parte que usted menciona sobre la democratización del acceso al conocimiento, yo creo que es fundamental para entender el sistema educativo actual de nuestro país, ¿cierto? Si nos colocamos a ver, pues bueno, desde la misma Constitución Política del 91 se declara que el Estado colombiano es un Estado multicultural y pluriétnico, con lo cual no solamente se le dio un poco más de visibilidad a aquellos grupos étnicos que de una u otra forma eran casi que invisibles para los gobiernos pasados, ¿cierto? Sino que además, pues se les está dando la opción de crear un modelo educativo acorde a sus necesidades, ¿cierto? Acorde a su cosmovisión. Ahora, es necesario también hablar de a qué retos se enfrenta este sistema educativo en la actualidad. ¿Debido a qué cosa? A varios factores. Los nuevos avances por cuestiones de globalización, competitividad, la integración de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, los cuales son avances que, bueno, han cambiado un poco la forma en la que se enseña y se aprende. Y esto abre las puertas a una educación mucho más inclusiva y adaptadas a las necesidades del mundo contemporáneo. En este punto podemos hacer una contextualización sobre los desafíos que la educación presenta en el contexto actual frente a temas como la multiculturalidad. Atendiendo a esta, como la multiculturalidad se refiere a la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico o social. Reconoce la presencia de diversas culturas y las respeta, pero no necesariamente implica interacción o intercambio entre ellas. Podríamos decir que a partir de la década del 80 y más aún con la promulgación de la Constitución Política de 1991, el uso de términos como diversidad cultural, plurietnicidad y multiculturalidad hace parte de los discursos de uso común para referirse a la sociedad colombiana.
La importancia del reconocimiento de grupos minoritarios empezó a tener más relevancia en el territorio colombiano, con la redacción de la nueva Constitución Política de 1991. Estos grupos han sido sujetos de derecho y desde ahí son muchas las cosas que se les empezó a reconocer y a darles participación. La Constitución estableció curules especiales en el Congreso de la República para los indígenas y los afrodescendientes. Además, promueve la etnoeducación y cupos especiales para personas indígenas y afro en las universidades públicas. Bueno, profe Jennifer, en cuanto a cuestiones legales, estos grupos étnicos han tenido unos grandes avances, ¿cierto? A ver, si nos colocamos a ver la población afro, con la promulgación de la Ley 70 de 1993, en desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución Política Nacional, se reconoce el derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de estas comunidades, con la titulación de tierras colectivas. Este último proceso, en muchos casos, es objeto de litigios aún no resueltos. Ahora, por otro lado, la población rom, con el decreto 2957 del 6 de agosto de 2010, logran el reconocimiento de su cultura y la creación de políticas públicas especiales para sus comunidades. Ahora, estos procesos inscritos en la Constitución se hacen realidad progresivamente. Sin embargo, tienen que enfrentar prejuicios e intereses arraigados en una sociedad aún impregnada de valores conservadores y reacia frente a la autonomía de los individuos. Asimismo, frente a la cuestión de la tierra, todavía priman intereses de sectores latifundistas, ¿cierto? A través de luchas organizadas con movilizaciones de las minorías, a veces con un alto costo en vidas, y de acciones como la tutela, la acción popular o la consulta previa, pues las minorías se han ido empoderando y han logrado cada vez mayor reconocimiento y respeto. Sí, profe. Si tenemos en cuenta estos aspectos de los que habla la Constitución Nacional, encontramos un punto importante, el cual es el de la educación diferenciada para estos grupos, debido a cuestiones como la cosmovisión, las tradiciones y las costumbres que cada pueblo tiene de forma individual. Es necesario crear un currículo especial y unas formas de evaluar diferentes y acordes a sus creencias. Decía Goncalves Santos Sousa y Orgamvides Ramos en 2019. Desde el cooperativismo internacional se espera a futuro el impulso de políticas académicas que ayuden a fortalecer el debate en el ámbito de la educación intercultural. Además, flexibilizar los criterios de calidad educativa para individuos que pertenecen a grupos minoritarios, así como la adaptación curricular en plantas académicas hacia el reconocimiento cultural de todas las personas. A día de hoy es notable el hecho de muchos de estos grupos que han estado trabajando en un sistema de educación propio y acorde a sus necesidades y valores. Pero el camino es muy largo y son muchas cosas las que tienen que empezar a implementar. Bueno, profe Jennifer y profe Keider, siguiendo esta misma línea, pues yo creo que otro punto clave a destacar tiene que ver con lo que es la preparación del personal docente que va a trabajar con estas comunidades, ¿cierto? Y el currículum que se les va a aplicar. En este caso yo creo que se tendría que hacer como una reestructuración completa del sistema educativo, el cual debe ser diferenciado para estas comunidades, ¿cierto? Este sistema debería ser democrático, creo yo, abierto a los posibles cambios que se den, puesto que estamos hablando de comunidades que tienen cosmovisiones totalmente diferentes y que debe adaptarse a las necesidades sociolingüísticas, ¿cierto? Bueno, aquí damos por finalizada nuestra sesión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje histórico sobre la pedagogía, profe Jennifer y profe Wilmer. A ustedes, nuestros oyentes, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los esperamos en un próximo episodio.